está diciendo el senador del Partido Popular es lo mismo que dijo el señor Feijóo públicamente hace unos cuantos días, y es amenazar públicamente al presidente del gobierno con los tribunales, hablando en nombre de los tribunales. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Radar Empresarial. En el radar empresarial de hoy vamos a poner la vista en la gran subida de Amazon en After Hours, después de que la compañía presentara anoche unos resultados que baten las previsiones y convencen al mercado. La empresa se dispara en esas operaciones fuera de hora un 13% tras presentar una mejora de cuentas en el tercer trimestre apoyada en el negocio de la inteligencia artificial. Amazon, la compañía de paquetería, registra una mejora en el beneficio neto del 38% y supera los 21.000 millones de dólares de ganancias. Esta mejora en ese beneficio neto está sustentada en unos ingresos que suben respecto al mismo periodo del año anterior, 180.000 millones de dólares, 3.000 millones más que en el tercer trimestre de 2024. Aunque si algo ha convencido al consenso de analistas es el desempeño de la unidad de la nube de la empresa Amazon Web Services, Roberto. Así es, Rubén, los ingresos de esta división crecen un 20% cuando el mercado esperaba un 18%. Es un nivel que no se veía desde finales de 2022. Esto lo acerca al desempeño de las otras grandes unidades de nube del mercado. Microsoft Azure y Google Cloud aún sigue por detrás de ellas, pero para Andy Jassy, CEO de la compañía, la división está ganando impulso. AWS is gaining momentum. Amazon Web Service está ganando impulso. Los clientes quieren ejecutar sus cargas de trabajo principales y de IA en Amazon Web Service debido a su mayor funcionalidad, seguridad y rendimiento operativo. Y la escala que veo ante nosotros me da una gran confianza en lo que nos depara el futuro. Voy a explicar con más detalle por qué.
En primer lugar, Amazon Web Service tiene una funcionalidad de infraestructura mucho más amplia. Las empresas emergentes, las grandes empresas y los gobiernos quieren trasladar sus cargas de trabajo de producción al lugar que ofrezca la gama más amplia y profunda de capacidades. Amazon Web Service tiene más servicios y funciones más avanzadas dentro de esos servicios que cualquier otro proveedor y sigue innovando a un ritmo vertiginoso. The scale I see in front of us gives me significant confidence in what lies ahead. It starts with AWS. Aunque el negocio de entrega de paquetes sigue siendo esencial para Amazon, en la venta de productos se ha registrado un crecimiento del 9,6% y supera los 74.000 millones de dólares. La comercialización de servicios ha aumentado también un 16% y rebasa los 106.000 millones. Crece en Estados Unidos un 11% y a nivel internacional un 14%. Y es que la empresa también aplica las mejoras de inteligencia artificial a sus procesos de entrega de paquetes. Como ha informado JC Rufus, el asistente de IA en tienda ha sido utilizado por 250 millones de clientes este año. Además, registra un aumento interanual del 140% en el número de usuarios mensuales y, según el CEO, está en camino de generar más de 10.000 millones de dólares en ventas incrementales anualizadas. Para Javier Santa Cruz, economista, una de las claves para Amazon o Apple es la fortaleza de sus ventas físicas. En la coyuntura actual del ciclo es que aquellas compañías, como es el caso de Apple o el caso de Amazon, que venden cosas físicas, sus ventas físicas siguen funcionando muy bien, pues obviamente todo ese negocio físico es el que da estabilidad, el que da mejores resultados en cada trimestre y por tanto es el que puede equilibrar de alguna forma qué es lo que pasa por el otro lado, el que pueda decepcionar algo más al mercado. Además, conocedores del momento de inflación que viven muchos mercados, la compañía sigue apostando por impulsar precios competitivos a través, por ejemplo, de su Amazon Day. Seguimos comprometidos con mantener precios competitivos e igualar o superar los precios de otros minoristas importantes. En julio celebramos nuestro mayor evento, Prime Day hasta la fecha, en los que los clientes ahorraron miles de millones de dólares en más de 35 categorías. Seguimos batiendo récords en velocidad. Estamos en camino de volver a ofrecer este año la entrega más rápida hasta la fecha a los miembros Prime de todo el mundo y hemos comenzado a implementar la entrega en 3 horas en determinadas ciudades de Estados Unidos. Biggest Prime Day event ever, with customers saving billions of dollars across more than 30. Una compañía que fue noticia esta semana por anunciar que despediría a 14.000 empleados de su plantilla de oficina. En el comunicado lanzado por la compañía, la empresa aseguraba que el objetivo era reducir la burocracia, eliminar capas jerárquicas y reasignar recursos hacia nuestras mejores apuestas y necesidades actuales, aunque la sombra de la inteligencia artificial acecha sobre este plan de recorte de empleo, ya que la automatización de los procesos es uno de los planes a seguir de Amazon. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Es que no solo es la matrícula, están los libros, querrá un ordenador, se irá de Erasmus... ¡Sí, cumple 4! Marta, ¿lo estás grabando? Ah, sí, voy. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital.
Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. Yo todas las mañanas me despierto con Capital Intereconomía y Susana Criado. Yo todos los días en el coche escucho a Media Sesión con Rafa Jiménez. Yo la verdad que soy muy asiduo a los consultorios de cierre de mercados con Javier García Viviani. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Las 10:15 de la mañana, son hora menos en Canarias, abrimos nuestro foro de inversión, ya lo saben, para buscar oportunidades de inversión, para ver cómo está el mercado y hacia dónde se dirige y en qué activos podemos poner el foco. Y hoy lo vamos a hacer con la ayuda de Crescenta, gestora española especializada en fondos de capital privado, que acaba de lanzar su primer fondo de secundarios y lo hace junto a Mercer, uno de los grandes referentes globales en consultoría de inversión institucional. Con este lanzamiento del que vamos a hablar, Crescenta completa su mapa estratégico de inversión. Ahora enseguida le preguntamos a nuestros invitados por ello, y lo hace con un vehículo que aspira a una rentabilidad neta anual del 15%. Una alianza que consolida a Crescenta como actor de referencia en el mercado de capital privado español y que refuerza ese papel de Mercer como socio estratégico global. Nos acompaña esta mañana Ruth Martín, que es manager de relación con inversores de Crescenta. ¿Qué tal, Ruth? Bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas Encantado gracias. de verte, enhorabuena por ese lanzamiento del que vamos a hablar y que nos vas a explicar ahora con detalle. Y Romualdo Trancho, que es Sales Leader de Investment Solution Anosio de Mercer Wealth España. Romualdo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos viernes. Y enhorabuena también por la parte que te toca. Muchas gracias. Ruth, empiezo contigo. Preguntando por esta alianza, por ese lanzamiento con el que, como decía, completáis las grandes estrategias de private equity. Si hablamos de buyouts, growth, de real assets secundarios, ahora con este lanzamiento, ¿qué significa? ¿Qué es este lanzamiento? ¿Qué nos puedes contar? Pues para nosotros, bueno, ya sabéis que en Crescenta al final lo que hacemos es fondos de inversión de private equity. Nos especializamos y al final todo el equipo de inversiones y todo el equipo pues venimos de hacer esto desde hace muchísimos años. Y al final nuestra función y nuestro objetivo en Crescenta es intentar democratizar, dando acceso a los principales fondos de inversión de private equity desde mínimos razonables, que es nuestra función y nuestro objetivo número uno. Entonces, desde hace varios meses pues ya empezamos a hacer lanzamiento de las distintas estrategias principales en private equity, como has comentado, private equity buyouts, que al final se centra pues en compañías más grandes, de más de 500 millones de valoración. Cuando hablamos de private equity, siempre referidos a compañías que no cotizan en bolsa. Eso es. Luego también hemos lanzado varias añadas de private equity growth, que son compañías pues más tecnológicas, con un sesgo en software. De los últimos fondos que hemos sacado es otro de real asset, que está centrado en la parte de infraestructuras y un poquito de real estate americano. Entonces, el lanzamiento de secundarios para nosotros es un hito, pero por una cuestión de intentar complementar un portfolio de private equity que tenga sentido para un inversor. Al final, este tipo de estrategias ha estado muy limitada para los grandes institucionales y los grandes patrimonios. Con el nacimiento de Crescenta lo que hemos intentado es dar producto de calidad para que un cliente pues, pueda tener esa cartera diversificada, al igual que tienen en un patrimonio cotizado, un patrimonio financiero cotizado. Y con el lanzamiento de secundarios completamos esa rueda, es decir, sacamos 4 estrategias de inversión, como las que has dicho, private equity buyout, private equity growth, private equity real asset y ahora private equity secundarios, para dar ese valor añadido al cliente. ¿Por qué era el momento de apostar por los secundarios? Pues es el momento de apostar por secundarios porque, hay yo creo que un cambio de paradigma en la parte de private equity desde los últimos años, en el cual se han paralizado un poco las salidas a bolsa y las fusiones y adquisiciones. Entonces, en este paradigma del mercado del private equity y con la finalidad de dar distribuciones a los clientes finales, se ha abierto un abanico de inversión que se entiende como mercado secundario, también por explicarlo, que es entrar en fondos de inversión que tienen ya parte de la cartera constituida. Entonces, eso nos da una visibilidad de la cartera muchísimo mayor, nos permite reducir los plazos tanto de llamadas de capital como de distribuciones, con lo cual acotamos el horizonte temporal del fondo de inversión sin perjudicar a la rentabilidad. Entonces, yo creo que
se ha dado distintas casuísticas en el mercado del private equity que ha animado a lanzar este fondo de inversión. ¿Qué va a aportar este fondo de inversión secundarios a la cartera de un inversor? Pues a la cartera de un inversor aporta varias cosas. Lo primero es que pedimos el dinero antes. Tú cuando inviertes en private equity, por lo general son 5 años de llamadas de capital y 5 años de distribuciones. En el mercado de secundarios, como parte de la cartera de inversión ya está constituida, ese periodo se reduce. La idea es que en unos 18 meses se haya pedido ese dinero. Tú cuando te comprometes en private equity pones a funcionar una determinada cantidad. Nuestro mínimo de inversión son 10.000, pues esos 10.000 que se pongan en un horizonte de 3 años. Y luego, alrededor de los 5 años siguientes, con la finalidad de que el fondo liquide en el año número 8, pues ya tener esas distribuciones. Entonces, ponemos el dinero antes a trabajar, tenemos una visibilidad de cartera mayor, entramos en oportunidades que de otra manera sería algo más complicado poder entrar, y luego también, aunque has hablado de rentabilidades y retornos de tires superiores a los 15% al año netas de comisiones, y esto teniendo en cuenta pues que rentabilidades pasadas no auguran rentabilidades futuras, o sea, todos los disclaimers del mundo, pero al final apostamos también por este tipo de vehículos con la finalidad de obtener una rentabilidad atractiva. Vale. Ahora te pregunto más cosas sobre estos secundarios y el perfil del inversor y esa meta de objetivos, cómo vais a trabajar para alcanzarla. Por la parte de Mercer, Romualdo, vosotros ya tenéis trayectoria amplia en alternativos, por ejemplo. ¿Qué os ha llevado a esta alianza con Crescenta y cuál es ese valor que podéis aportar vosotros a este proyecto y a este fondo de secundarios? Pues desde luego desde Mercer vemos la alianza, el acuerdo, el matrimonio que hemos alcanzado con Crescenta como una relación de largo plazo. ¿Qué es lo que le proporcionamos? Pues entre otras cosas, el conocimiento. Ponemos a disposición de Crescenta toda nuestra plataforma global de inversiones. Estamos hablando de unos activos bajo asesoramiento de unos 150.000 millones de dólares, en vehículos de mercados privados en torno a 50.000 millones de dólares, y todo esto a disposición de un cliente que nos estamos trabajando en un producto específico, en este caso de private equity secundarios, donde les vamos a proporcionar ideas de inversión, acceso a buenos gestores que nuestro propio equipo de inversión consideran que son los más adecuados, con la gobernanza correcta, a la hora de co-crear y construir juntos un vehículo que sea eficiente para distinta tipología de inversores. Desde el punto de vista del inversor, Romualdo, ¿en qué va a notar, en qué se va a diferenciar este fondo de secundarios que lanzáis en alianza con Crescenta de otros o los que puedan ya estar gestionando que puedan ser parecidos? No digo mejores ni peores, sino ¿cuál va a ser la diferencia, el valor diferencial? Pues mira, el valor diferencial yo te diría que son básicamente dos. En primer lugar, que el vehículo que hemos co-creado con Crescenta es un vehículo desde el punto de vista de entidad español, y eso pues a determinado tipo de cliente le da cierta seguridad. Nuestros vehículos más institucionales suelen estar en Luxemburgo, y hay clientes que prefieren España como domicilio del vehículo. Y luego, por otro lado, que también es relevante, los mínimos de inversión. Nuestros vehículos con más track record, con más historia, que son institucionales para fondos de pensiones, compañías de seguros, etcétera, estamos hablando de mínimos de inversión desde 4 millones de euros, 4 millones de dólares. En este caso, pues podemos acceder a una determinada tipología de cliente que a lo mejor, si quiero construir una cartera diversificada o son sus primeros pasos en el mundo del mercado privado, estrategias un poco más sofisticadas, con un horizonte claro de medio y largo plazo, pues el hecho de contar con estas dos ventajas, que sea vehículo español y que tenga unos importes mínimos desde 10.000 euros, pues hace que pensamos que complementa muy bien pues la oferta de productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Hablando desde ese punto de vista inversor, Ruth, ¿cuál es el perfil de inversor que buscáis con esta alianza desde Crescenta? ¿Qué inversor se va a sentir cómodo, a gusto con este traje? Pues yo te diría que ya no solamente para esta alianza, sino para todos los productos de private equity, te diría que lo importante es que sea un inversor que tenga experiencia previamente invirtiendo en cotizado, ¿vale? Cuando tú haces una cartera, o los inversores que empiezan a invertir en private equity, previamente tienes que tener una experiencia inversora, ¿vale? Luego, a partir de ahí, también que te cuadre en el horizonte temporal. Porque tú cuando inviertes en private equity al menos tienes que tener un horizonte temporal de 5 años, porque no deja de ser un producto ilíquido en sí mismo. O sea, la parte positiva del private equity son los retornos, pero tienes que
estar en el producto de inversión y te comprometes con el producto de inversión desde inicio hasta que el fondo acabe liquidando, ¿vale? Entonces te diría que eso, luego también importante, el private equity es para aquellos inversores que tengan un patrimonio financiero superior a 100.000 euros. Y yo creo que, bueno, simplemente por darte también unas especificaciones, para aquellos clientes que tienen un patrimonio entre 100.000 y medio millón, este tipo de productos, por ley, por regulación, no puede pesar más de un 10% en una cartera de inversión. Para aquellos que tienen un patrimonio superior a medio millón, no existe esa limitación, ¿vale? Lo ideal es que un cliente pueda pues hacerse una cartera diversificada en este tipo de productos y que tenga las 4 estrategias de inversión. ¿Vale? Siempre y cuando el patrimonio financiero lo permita, claro. Desde vuestro punto de vista, Romualdo, ¿cómo encaja esta alianza con Crescenta en la apuesta de Mercer por España? Pues encaja, como se suele decir en estos casos, al dedillo, porque nos permite acceder, como comentaba antes, a una determinada tipología de inversores con unos requisitos específicos, bien sea por importes de inversión o por el propio vehículo, que hasta ahora no éramos capaces de poder ofrecer. Y por lo tanto, yendo de la mano de Crescenta, con todo el trabajo que está haciendo en los últimos años de divulgación, porque aquí es muy importante no solamente poner a disposición de los clientes el vehículo en sí, sino explicarles perfectamente cuáles son las oportunidades, cuáles son los retornos esperados, cuáles son los riesgos a asumir, cuál es la importancia de largo plazo, que esa prima de liquidez que le tenemos que pedir a este tipo de inversiones, pues que realmente compense el riesgo potencial que estamos asumiendo y que por lo tanto hace que complemente perfectamente los productos y servicios que a lo mejor desde un punto de vista más tradicional de Mercer están más enfocados a un cliente pues con patrimonio más elevado, con otras necesidades que podríamos decir dentro del mundo institucional, pero es la manera perfecta de esas capacidades institucionales ponerlo a disposición de un público diferente y lo único que va a hacer es sumar, divulgar y evangelizar en la importancia de este tipo de inversiones a determinada tipología de clientes. Os lo pregunto a los dos, ya que estamos hablando de ese perfil de inversor y de cómo ha ido evolucionando. ¿Cómo está ahora mismo? ¿En qué momento? ¿Cómo habéis visto la evolución del inversor español apostando por otra serie de productos, por secundarios, por alternativos, más allá de esa inversión tradicional que siempre hemos ido? ¿Cómo habéis visto ese recorrido? Yo creo que es un recorrido que se está haciendo de manera correcta, en el sentido de que se está yendo poco a poco. O sea, lo que no podemos es pasar de una inversión en un depósito bancario a un fondo de private equity en 2 días. Entonces, al final, lo que estamos viendo y con las diferentes circunstancias que están sucediendo en los mercados, en las economías mundiales, con la geopolítica que estamos viendo, incertidumbre, volatilidad, lo que estamos viendo es que el cliente está aprendiendo a diversificar sus inversiones, a salir fuera de lo que a lo mejor hace unos años era un foco más en España y a determinadas estrategias que a lo mejor antes estaban más reservadas para ese cliente más sofisticado que comentamos o más institucional, y es una manera eficiente a través de vehículos y de gestoras como Crescenta de, entre comillas, democratizar, pero no democratizar porque está de moda y porque hay que hacerlo, sino porque realmente hay una convicción detrás que la parte correspondiente en una diversificación eficiente por diferentes estrategias y de clases de activos y entendiendo los riesgos que se pueden asumir, pues es la manera correcta. Yo te diría que, por complementar un poco lo que ha dicho Romualdo, sí que es verdad que para un cliente que ya tiene una experiencia inversora previa, tiene bastante apetito por este tipo de productos y por ver cosas un poco distintas a lo mejor a lo que ha venido haciendo durante los últimos años. Creo que tenemos una responsabilidad todas las entidades, lo primero de dar un producto de calidad, que creo que es fundamental porque hay mucha información de cómo se seleccionan fondos cotizados, pero no hay tanta de cómo se hace una selección correcta de fondos de private equity. Y luego también creo que es importante por parte de todas las entidades, formar al cliente, darle educación financiera, que sepa perfectamente en qué está invirtiendo y como te digo, pues hacer los deberes para trasladar un producto de calidad al cliente final. Y no nos debemos de olvidar del clave papel del regulador, en este caso, de la CNMV, que nos ayuda, que nos marca las pautas de actuación y que desde el punto de vista del inversor pues le da la confianza de que todo este tipo de productos y estrategias están reguladas y que todo sigue
pues los canales establecidos. Venga, os hago la última para que, casi a modo de titular resumen, ¿no? Para que el oyente se le quede claro todo lo que hemos estado contando aquí en este ratito de radio, con esta alianza Crescenta y Mercer, este fondo de secundarios, primer fondo de secundarios, en este contexto que ya mencionabas ahora, Romualdo, en el que estamos de volatilidad, de incertidumbre. Ayer lo decía el Banco Central Europeo, quedan riesgos todavía a la baja, estamos en un escenario de tipos a la baja, veremos a ver hasta cuándo y hasta dónde, incertidumbre geopolítica, altas valoraciones, más o menos altas según a quien le pregunten. ¿Qué nos pueden aportar estos secundarios como palanca de rentabilidad y liquidez a nuestra cartera, Ruth? Yo diría que es un complemento perfecto para cualquier cartera de inversión, es un complemento perfecto ya simplemente para la gente que ya tenga también inversiones en private equity, y que se abra un poco también la mente a otro tipo de productos de inversión que al final no dejan de estar invertidos en economía real con retornos bastante atractivos. Romualdo. Complementarlo desde el punto de vista de que el perfil de rentabilidad-riesgo es muy eficiente, porque aquí contamos con la ventaja del horizonte temporal. Esto no es una inversión cortoplacista táctica, sino que le vamos a dejar tiempo a las inversiones que vamos a decidir conjuntamente a que maduren y a que nos den los retornos que esperamos conseguir. Pues ha quedado claro esa alianza, ese lanzamiento del primer fondo de secundarios de Crescenta junto a Mercer, que hemos puesto aquí sobre la mesa en este foro de la inversión de hoy viernes en Capital Intereconomía, Radio Intereconomía. Ruth Martín desde Crescenta, enhorabuena. Muchas gracias. Y creciendo. Gracias. Romualdo Trancho desde Mercer, un placer, gracias, y a seguir trabajando. Muchísimas gracias también. Y feliz viernes. Igualmente. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como impulsar la transformación tecnológica y digital de tu negocio. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. GrupoIndexMadrid.com. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Cripto Capital. Cripto Capital, como cada viernes, aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, para conocer todo lo que nos está deparando el sector y que nos lo expliquen nuestros expertos. Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de verte y de saludarte hoy, que nos vas a contar justo junto a nuestro invitado un informe que acabáis de elaborar sobre monedas digitales. Vamos a hablar también de Corporate Digital Coins y vamos a hablar también de cómo se está adoptando desde el punto de vista institucional todo el panorama cripto. Todo bien, ¿no? Todo muy bien. La verdad es que ha sido un año con mucha volatilidad. Todavía queda, que me estabas contando que tienes un viajecito largo ahora. Efectivamente, y nos quedan estos 2 meses que yo creo que, bueno, a ver cómo acaba el año, es importante que acabe bien, pero bueno, yo creo que en general un año que pese a la volatilidad, la parte de adopción institucional ha sido muy clara
creo que ya todo el mundo habla de cripto, creo que toda la banca, creo que empezamos a ver ya realmente, como si dijéramos, mucho interés, y yo creo que se está un poco preparando lo que van a ser los próximos años, un poco del sector, que ya va a ser un sector mucho más, como dijéramos, de global, en cuanto a que va a entrar todo tipo de actor. Pues Jesús Pérez, que junto a nuestro invitado de hoy, que es Carlos Salinas, Head of Digital Asset and Fintech en Morabank. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, bienvenido, encantado. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues os habéis encargado de elaborar un informe sobre las monedas digitales, que así a modo de conclusión, empiezo contigo, Carlos, ¿qué habéis sacado en claro? ¿Qué nos podéis contar? ¿Qué podéis compartir? Bueno, básicamente es un tema que tanto a Jesús como a mí nos interesa mucho, ¿no? ¿Cuál es realmente el impacto, ¿no? de esta tecnología, ¿no? en la economía, ¿no? Y lo que está claro es que el impacto que está teniendo el modelo de las stablecoins está siendo brutal. Yo creo que nadie anticipaba el tamaño, ¿no? que está cogiendo este mercado y los casos de uso y cómo se está expandiendo de una forma muy importante a nivel institucional. Y ya no solamente a nivel institucional, sino a nivel geopolítico, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? que con los cambios regulatorios en Estados Unidos están, dijéramos, convirtiendo al dólar, la versión digital del dólar, ¿no? que es sobre todo en lo que está denominado el mayor volumen de los stablecoins, ¿no? en un arma de hegemonía monetaria, lo cual es, yo creo que hará correr ríos de tinta en el futuro, ya que, bueno, es un efecto, ¿no? que no solamente va a impactar a países pequeños, países que ya por sí están dolarizados en la economía tradicional, ¿no? como pueden ser pequeñas economías de Latinoamérica, etcétera, sino que incluso puede afectarnos aquí en Europa, ¿no? El euro hoy en día a nivel digital está en peligro. Realmente es irrelevante en los flujos económicos digitales. Todo está denominado en dólar y creo que esto da mucho que pensar. Y es por aquí que hemos hecho una reflexión en este paper. Jesús. Sí, de hecho yo he estado participando mucho en gobernanza desde casi 2019 y una de las cosas que traté de impulsar realmente era ver si se ofrecía más euro digital. Y la verdad es que en general yo creo que no ha tenido mucho éxito. Yo las veces que lo he propuesto, incluso hemos lanzado en algunos proyectos monedas estables en euro, la verdad es que creo que se ha visto poco interés. Es verdad que cuando hablas de global o de comercio internacional y donde no tienes ninguna, como si dijéramos, imposición de elegir cualquier moneda, pues ahí es verdad que surge el dólar y es verdad que Europa tampoco ha tenido una posición, como si dijéramos, activa en tratar de desarrollar esta moneda. Y yo creo que es algo que se puede corregir, creo que es algo que es importante a día de hoy, como decía Carlos, empieza a jugar un papel muy importante porque es que ya no es que estemos dolarizando economías emergentes, sino que es que Europa se está dolarizando. O sea, por ejemplo, gran parte de la gente que a día de hoy tiene criptoactivos, pues tiene dólar en esa cartera, no tiene un euro. Y yo creo que es ahí donde realmente tenemos una oportunidad importante, donde creo que estas monedas estables pueden hacer muy eficiente los pagos en muchos tipos de negocios que no necesariamente son bancarios, sino que realmente también extienden eso, y creo que es importante que entendamos que hay que impulsar y hay que apoyar ese tipo de estrategias porque, bueno, van a hacer, para empezar, mucho más eficiente todo el sector de economía, vamos a poder explotar la parte más de actividad económica porque baja también el coste de pagos, pero también tenemos una parte muy importante y es que ese euro puede financiar realmente el crecimiento europeo. Claro. Entonces yo creo que es ahí donde realmente hay una oportunidad muy grande que no necesariamente es lo que venimos a destacar en el papel, tienen que jugarlo los bancos. Quizá también pueden jugarlo con otro tipo de corporaciones que pueden ayudar mucho, también incluso con un banco. Carlos, es por esto que nos estáis contando y que habéis reflejado en ese informe, por lo que el Banco Central Europeo se está poniendo las pilas y está acelerando la entrada en vigor del euro digital. Ayer hablaba Lagarde de ello, previsto para 2029. Claro, en ese entorno de 2029, quién sabe dónde estamos, ¿no? Con la llegada de luego otros impactos, ¿no? Más geoeconómicos o geotecnológicos, como puede ser la inteligencia artificial y todo el impacto que va a tener. 2029 es muy lejano, ¿no? Es en ese entorno hablar de años de proceso es claramente es bastante naif, ¿no? Yo creo que básicamente
no hay que tampoco reinventar la rueda, es simplemente ver qué es lo que ha funcionado, ¿no? Y lo que ha funcionado es la iniciativa privada. Realmente aquí las empresas que han surgido y que ahora mismo son hegemónicas en el mundo de los activos de las stablecoin son dos compañías, una se llama Tether y otra se llama Circle, ¿vale? Están en el top 20 de tenedores de deuda americana, por encima de países como Alemania, como Corea del Sur, son tenedores de deuda del gobierno americano, ¿no? Entonces estamos viendo que esto va a una velocidad de vértigo, ¿no? Por lo tanto, para mí, dijéramos, esto hay que dejarlo en manos del mercado, esto hay que dejarlo en manos de la iniciativa privada, que es realmente lo que se ha demostrado que funciona, y querer hacerlo desde el gobierno creo que es un gasto inútil de recursos de los ciudadanos en este tema. Un poco lo que comentaba, ¿no? Con esa tecnología, esa tecnología lo que nos va a permitir es, sin reinventar la rueda, simplemente fijándonos en lo que han hecho estas empresas, es, por ejemplo, aplicar este modelo de stablecoin a grandes corporaciones locales, ¿vale? Locales me refiero europeas o panameñas o chilenas, me da exactamente igual, o argentinas, ¿vale? Si tú tienes grandes compañías ya establecidas en tu país que generan, que tienen muchas de las ventajas o muchos de los criterios que ya tiene una industria o un player del sector financiero, ¿no? Como puede ser solvencia, como puede ser capital, como puede ser un standing social intachable, ¿no? Puedes crear gemelos digitales de esas economías y denominarlas en tu moneda local y dinamizarlas de forma digital. Y Jesús puede elaborar un poco más también en este tema, pero es un poco la base de este paper. Es cómo esta tecnología puede optimizar y habilitar las economías locales en divisa local, ¿vale? Y aprovechar estos raíles digitales para volver a ser relevantes. Sí, yo coincido un poco con Carlos. Creo que la aproximación un poco de Europa es vamos a intentar hacerlo dirigido por el Estado. Yo creo que generalmente este tipo de oportunidades, creo que el sector privado que pueda asumir más riesgos puede realmente, primero, ejecutarlas mucho más rápido, mucho más eficientes y buscar soluciones mucho más óptimas. Yo creo que eso es lo que ha hecho la Genius Act. Ha dicho, oye, esto es el marco donde tenemos que buscar soluciones para un sistema de pagos en dólar, y bueno, pues hay un montón de empresas que lo están haciendo y ya de alguna manera con un entorno con mucha certidumbre. Aquí lo importante es el juego de las monedas estables. Al final es un juego de distribución. O sea, al final, de alguna manera, de hecho, estas empresas que a día de hoy son monopolios van a verse también de alguna manera enfrentadas con un poco aquellos que realmente están en la última milla con el cliente. Es decir, aquellos que al final son donde esas monedas estables se utilizan, porque no hay que olvidar que Tether emite un montón de monedas estables, pero luego esas monedas estables no se utilizan en una plataforma de Tether. Están en plataformas de diferentes, en concreto hay muchos en brokers, pero también ahora están utilizando en Tron, por ejemplo, aplicaciones de pago. Entonces yo creo que ahí es donde está la oportunidad. Todavía estamos empezando aunque tenemos un mercado muy grande, ya casi 4 trillones, realmente al final todavía estamos en el inicio de lo que puede ser, y yo creo que es ahí donde la distribución juega un papel importante. Y estas empresas, estas corporaciones que tienen esa última milla con el cliente, es donde pueden realmente ofrecer un sistema de pagos digital, donde encima estén en euros y donde realmente tengamos la capacidad de que en lugar de toda esa masa de moneda estable esté financiando deuda americana, quizá financie deuda europea o española. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad, pero además esto es que redunda en hacer un sistema de pagos mucho más eficiente. Entonces yo creo que es un win-win desde luego. Oye, ya que estamos hablando de stablecoins, y aprovecho que tenemos con nosotros a Carlos Salinas desde Morabank, me va a permitir el atraco, y preguntarle por cómo se está adoptando desde el punto de vista de instituciones financieras, banca en general, todo lo relacionado con las stablecoins, activos digitales, criptomoneda. Este mismo mes veíamos como el Santander anunciaba que va a lanzar su propia stablecoin, como ya había anunciado antes BBVA, como CaixaBank. ¿Cómo lo estás viendo tú desde dentro, Carlos? Pues la verdad es que con mucho interés. Esos movimientos yo creo que son muy relevantes y nos apuntan, ¿no?, hacia dónde va a ir el sector en los próximos años, ¿no? Yo personalmente en Morabank, como sabéis, bueno, somos un banco andorrano, ¿vale? Fuimos pioneros hace 2 años, gracias a una regulación específica que tenemos aquí en Andorra, poder ofrecer servicios ya de activos digitales a nuestros clientes, como custodia de Bitcoin, de Ethereum. También gestionamos un par de fondos de Bitcoin y de Ethereum. O sea, ofrecemos diferentes formas de acceso a nuestros clientes al mundo de los activos digitales.
de una forma muy, muy llana y muy básica. Es un tema de acompañar a los clientes en este inicio, en este viaje. Y para mí, por ejemplo, el uso de las stablecoins es súper importante porque, por ejemplo, todos los flujos de liquidación internacional que yo necesito hacer cuando tengo que comprar o vender Bitcoin o Ethereum, en vez de la liquidación, en vez de hacerla por los raíles tradicionales, ya aprovecho los raíles digitales de los stablecoins. Y la verdad es que cuando realmente le metes mano y empiezas a trabajar con esas nuevas herramientas, te das cuenta que es inevitable el cambio. La facilidad, la rapidez, el coste que tiene operar bajo ese nuevo paradigma es que no tiene nada que ver con el paradigma tradicional. Entonces, a mí lo que me indica como profesional es que el mundo va a ir en esa dirección 100%. Me cuentas también ahora, Jesús, tu visión de cómo estás viendo esta incorporación de la banca a este sector, a estos activos digitales o a estas stablecoins, pero ¿cuáles son los factores, a tu juicio, Jesús, que hacen que un banco tradicional esté apostando por esto? Bueno, yo creo que hace 5 años ya, en una reunión que teníamos de dinero programable, hablamos de cuáles eran las oportunidades. Yo creo que a día de hoy las monedas estables son una forma realmente de conseguir clientes que de alguna manera son digitales. Al final no hay que olvidar que todos, al final el que coge tu moneda estable o ese cliente coge tu moneda estable es como si tuviera, al final lo que tiene es un depósito en tu banco, aunque tú no le trates de la forma tradicional. Yo muchas veces comparaba estas monedas estables con una especie de TPV. Es decir, tú cuando realmente al final creas una moneda estable de tu banco y la das por ahí, estás de alguna manera haciendo que los pagos pasen por tu infraestructura o que tú de alguna manera tengas esos depósitos en banca. De una forma que no veíamos habitual. O sea, al final el cliente muchas veces en la banca tradicional. Entonces, me parece que es una extensión claramente muy importante de lo que son tus clientes, de una capacidad de captar fondos, y yo creo que eso para un banco desde luego es un negocio. Entonces yo creo que ahí tienen que estar, y creo que en el fondo no deja de ser una especie, como digo, de TPV, con lo cual, si lo pensamos bien, cada banco en el fondo en el pasado tenía su propia moneda estable, porque cuando nosotros teníamos un euro en el Banco Popular o un euro en Santander, no era un euro que tuviera las mismas garantías. Claro. Entonces yo creo que en el fondo de alguna manera tenemos que entender, aunque eso nos lo ha hecho transparente el sistema, que realmente cuando tenemos un euro en un banco, depende de en qué banco lo tengamos, es verdad que tenemos una cierta garantía hasta 100.000 euros, pero las garantías exactamente no son las mismas. Claro. Carlos, ¿qué más falta? Tú que lo ves desde dentro para que esa adopción por parte de las instituciones financieras, de los bancos, sea más amplia, más grande de lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Quién falta y quién es el que tiene que ponerle el cascabel al gato? ¿De quién depende eso que falta? Mi opinión aquí es que va a empezar a aparecer en la cuenta de resultados, ¿vale? Dentro de muy poco vamos a empezar a ver bancos los cuales su línea de coste operativo va a empezar a bajar, ¿vale? Y los analistas van a empezar a preguntarse, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho JP Morgan? ¿Qué ha hecho Goldman Sachs? ¿Qué ha hecho Bank of America para reducir sus costes operativos en un 20, en un 30, en un 40%? ¿Qué han hecho? Y cuando se pongan a rascar, verán que en ese ejercicio, quarter o lo que sea, habrán migrado muchos de sus servicios a ese tipo de tecnologías. Y es cuando realmente empezará la carrera. Va a venir para mí va a ser una presión de P&L la que realmente empuje la innovación. Es lo que suele ocurrir siempre en la banca, ¿no? Al final, la competencia es buena, la innovación, sí que es verdad que aquí hay una carrera de el primero que llegue se lo lleva todo, porque será mucho más eficiente y podrá arrastrar a mucho más cliente. Y básicamente el que no tenga capacidad de jugar en ese nuevo entorno y el que no se haya adaptado suficientemente rápido, simplemente se va a enfrentar a una estructura de costes mucho más elevada. Y automáticamente en el tiempo generará una selección natural. De hecho, un poco en relación a lo que ha dicho Carlos, hemos visto mucha innovación estos últimos 4 años, un poco tecnológica, que no aparecía por ningún lado en la cuenta de resultados. Sin embargo, por ejemplo, ayer ya lanzaba, ayer por la noche lanzaba Coinbase sus resultados del Q3, y ya es que desde hace 2 años hay una parte de los resultados que son realmente monedas estables. De hecho, ayer creo que eran 350 millones lo que había ganado en monedas estables
el último quarter. Es decir, no estamos hablando ya de algo, 350 millones y encima 350 millones con un coste operativo casi marginal. Es decir, eso es lo que habla Carlos un poco de eficiencia, eso es lo que va a forzar de alguna manera que estas instituciones tengan mucho más capital y si esto evoluciona así y estas instituciones no hacen nada, pues serán capaces de adquirir incluso banca. Carlos Salinas, Head of Digital Assets and Fintech en Morabank. Ha sido un placer tenerte por aquí, aprender contigo, compartir este ratito y que nos hayas ayudado a entender lo que está pasando. Hasta cuando quieras, Carlos. Un saludo. Jesús Pérez, fundador de Quinto Plaza. Gracias. Nos vemos el viernes que viene, que todavía no estás de viaje. Ya nos contarás dónde vas y que lo dejamos ahí para el próximo capítulo. Gracias. Muchas gracias. 10:49 minutos de la mañana, recta final de esta cuarta hora de Capital Intereconomía. Hablamos, como siempre, a esta hora los viernes de deporte y negocio, de deporte y finanzas. Hoy con el foco puesto en los estadios de fútbol, que son el nuevo activo de los clubes para impulsar sus finanzas. El Girona, un club de historia humilde, quiere afianzar su identidad y quiere hacerlo mientras desarrolla un proyecto ambicioso en el que crece en lo deportivo al mismo tiempo que el club crece como entidad. La pieza clave de ello es el nuevo estadio. Con una concesión de Montilivi por 50 años hasta el 2068, el sueño del Girona es levantar un estadio propio, moderno y adaptado al futuro que imagina para sí mismo. El proyecto está lejos de materializarse, pero ya ha tomado forma en los despachos. Como explicó el CEO del club, Nacho Masvaga, en el podcast Orgui Gironi, la entidad trabaja en dos vías: reformar Montilivi o construir un nuevo feudo desde cero. Llevamos un año con el proyecto del nuevo estadio, pero dependemos de muchos factores externos, aseguró. Y aunque hoy la idea sigue en pañales, ya se plantea una ampliación de localidades. Un sueño que avanza paso a paso con la misma paciencia que el club quiere aplicar en su camino hacia el futuro. Masvaga sobre la gestión enfocada para que el club siga creciendo. S'ha reinvertit tot. Sí, vull dir, normalment... Se ha reinvertido todo. Normalmente hemos tenido beneficios muy ajustados, porque siempre se nos ha dado la posibilidad de reinvertir todo lo que generamos o de gastarnos todo el límite salarial que nos permite la Liga. Es verdad que la temporada pasada, aunque todavía no se han aprobado las cuentas, cerramos con un beneficio bastante grande, ya con beneficios de 3 ejercicios. Por tanto, no se reparten dividendos, se reinvierte todo. Y lo que intentamos es que el dinero esté en los jugadores, en tener la plantilla más competitiva posible. Hem tancat amb un benefici bastant gran. Possibilitat de reinvertir tot el que generàvem o gastar-nos tot el límit salarial que ens dona. El Girona se uniría a la lista de clubes que están llevando a cabo una remodelación del estadio, una tendencia que va mucho más allá de lo arquitectónico. En el fútbol moderno el estadio es mucho más que un escenario deportivo. Es un activo estratégico, una fuente de ingresos constante y una pieza fundamental para consolidar un proyecto competitivo. Sin salir de España, los casos más conocidos son los del Camp Nou o el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la remodelación o construcción del estadio es una oportunidad para todo tipo de clubes. Uno de ellos es el Real Club Betis Balompié, que avanza en la remodelación del Benito Villamarín. Un proyecto ambicioso diseñado para situar al club verde y blanco en el mapa de los estadios de nueva generación. Las claves de la obra residen en las zonas premium, que supondrán a un 6% de los asientos totales y que generarán entre el 20 y el 25% de la facturación por entradas. El negocio se verá complementado con una serie de actividades en el edificio aledaño: un hotel, una clínica y un centro relacionado con el bienestar y actividades saludables. Con todo, se prevé hacer viable una inversión que ya asciende a los 200 millones de euros. Ángel Aro García, presidente del Club Verde y Blanco. No hemos querido construir solo un recinto deportivo. Hemos apostado por un nuevo icono de la ciudad de Sevilla que generará nuevas actividades de ocio, comerciales y dotacionales para el distrito. Un estadio moderno que será un ejemplo de sostenibilidad y que tendrá actividad todos los días del año. Un estadio que será motivo de orgullo para el beticismo, para Sevilla y para todo el fútbol español. Incluso desde la segunda división también se suman a esta ola. Es el caso del Zaragoza, que ya trabaja en una nueva Romareda de cara al 2027, y del Cádiz con su proyecto Sportex City Cádiz, un complejo multifuncional de más de 110.000 metros cuadrados en la bahía de Cádiz, que aspira a transformar la región combinando deporte, innovación y entretenimiento. El Girona entiende que competir en la élite no es cuestión de un año brillante, sino de estructura, planificación y visión. Su futuro estadio, sea una renovada Montilivi o un proyecto desde cero, será la piedra angular de un modelo sostenible. El fútbol moderno premia a quien marca más goles y también al que edifica mejor el proyecto deportivo. Apoyado en las finanzas y en ese juego a largo plazo, el Girona ha demostrado que también quiere jugar.
Es el aniversario de Supercor, Hipercor y del supermercado del Corte Inglés. Y este año celebrar significa llenar tu carrito de regalos, como por ejemplo el aceite de oliva que nunca falta en tu cocina. Sí, el virgen extra Cosur Origen está en 3x2, te llevas 3 y la unidad te sale a 5,33 euros. O el salmón ahumado Domínguez, que también está de fiesta con la segunda unidad al 70% de descuento. Y esto no es todo, porque ahora además te llevas un 25% de regalo en miles de productos para tu próxima compra. Todas las cervezas, todos los refrescos, zumos, aguas, cafés y conservas de pescado, todas con un 25% de regalo. ¿Quieres más? Pues descubre la calidad de nuestros frescos seleccionados cada día. Déjate asesorar por nuestros profesionales que hacen que tu compra sea una experiencia única. Y como broche final, tienes 1 millón de euros en premios. Es el momento perfecto para celebrar el aniversario de Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Agenda cultural patrocinada por la Plaza de Toros de las Ventas. Venga, que estamos ya casi de fin de semana en el que llega a los cines Los Tigres, un thriller criminal de Alberto Rodríguez. Además, en Madrid Viva Suecia actúa en el Movistar Arena y en el Parque Warner. Se abre la temporada de terror con pasajes como Expediente Warren. Javier Ruiz. La película del género criminal Los Tigres, dirigida por el director español Alberto Rodríguez, aterrizará en las carteleras este fin de semana. Antonio y Estrella, 2 hermanos, llevan toda la vida vinculados al mar. Antonio trabaja como buzo industrial y Estrella, por su parte, estudia el fondo marino y asiste a su hermano en la barcaza en la que trabaja. Se juegan la vida todos los días, pero aún así su situación económica es algo delicada. Sin embargo, esta situación puede cambiar cuando, investigando un carguero hundido en el puerto de Huelva, los 2 hermanos se encuentran con un alijo de cocaína. Hoy mismo podremos disfrutar del grupo español Viva Suecia, quienes regresan al Movistar Arena de Madrid, en la que será la única cita de presentación de su nuevo trabajo en nuestro país en 2025. En estas fechas podremos disfrutar de la programación especial del Parque Warner, que incluye pasajes siniestros, zonas de terror, espectáculos musicales y personajes tematizados, ofreciendo a los visitantes una experiencia solo apta para los más atrevidos. La temporada de 2025 llega para quedarse hasta el 3 de noviembre, con novedades como el renovado pasaje del terror Expediente Warren, un laberinto solo apto para personas no impresionables que reúnen las mejores secuencias de las películas de Conjuring Universe, Expediente Warren, que este año incluye también una nueva escena de la película Expediente Warren, El último rito. Junto a este pasaje se unen otros como La monja, It Experience y Creamy Alley. Y por último, recordamos que continúa abierto el plazo preferente de abonos de la Plaza de Toro de las Ventas. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos.
Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales. Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Las acciones de Telefónica sufren en bolsa después de que Bloomberg haya adelantado que la operadora española tiene previsto recortar su dividendo como parte de un nuevo plan estratégico que se dará a conocer el próximo 4 de noviembre. Según el plan, el objetivo de rendimiento por dividendo de Telefónica descenderá de un 6,6% estimado para 2025 y 2026 a alrededor del 4,8% para este año y del 5,2% para el próximo. Ignacio Cantos, de ATL Capital. Que baje el dividendo, al final depende un poco si la utilización de ese dinero que no va a dar es en algo que genere más rentabilidad, pues realmente yo creo que lo reflejaría positivamente la cotización. Si es recortar para, pues no sé, para reducir deuda, pues seguramente no se lo tomará bien el valor. Acciones de Telefónica que operan hasta ahora con caídas del 2,24%, 4,36 €. Sin embargo, Acerinox, quien lidera los recortes dentro del IBEX 35, se deja la siderúrgica un 2,5%, 11,20 € tras publicar que su beneficio se desplomó un 96% en los 9 primeros meses del año. En positivo es Puig quien destaca en las subidas con un repunte vertical hasta ahora del 8,15%. Ha publicado unas ventas superiores a lo esperado gracias sobre todo al tirón de su negocio de maquillaje. Y nos fijamos también en CaixaBank, que se da la vuelta y tras subir más de un 2%, pero ya hasta ahora con caídas del 0,95%, confirma que ganó un 3,5% más hasta septiembre. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad. El dinamismo comercial también se refleja en los ingresos, que nos crecen un 2,8% y superan los 12.000 millones de euros. Así, el beneficio